Entrevista del día. Hoy nos visita en el programa Nuño Azcona, que es director general de B+Safe. Vamos a hablar de desfibriladores y de lo que es la seguridad, también la seguridad de la salud, en este caso, en los entornos empresariales. Y a partir de las 19:40... En 2016 se produjeron un total de 476 fallecimientos entre los más de 480.000 accidentes con baja producidos en el espacio de trabajo en nuestro país. Es el informe de siniestralidad laboral, elabora el Instituto Nacional de Seguridad, y lo que hace es reflejar que todavía tenemos mucho que hacer en esto de la salud en el puesto de trabajo, y sobre todo con la capacidad de reacción en determinadas situaciones, Manu. Efectivamente, en los lugares de trabajo se juntan muchas personas, a veces está sometido a un gran estrés, porque es cierto que en muchos entornos laborales el estrés es muy elevado al que se puede estar sometido, y la cardioprotección pues también es un elemento importante a tener en cuenta. Se incorpora también a la política de prevención de accidentes laborales. Y si en los entornos deportivos hemos recibido durante los últimos meses muchísimos mensajes sobre la instalación de los desfibriladores por el hecho de estar haciendo una actividad deportiva, una actividad que exige un gran esfuerzo para prevenir precisamente estas cardiopatías y para poder atender a una persona cuando la sufre en el instante, que los primeros minutos son los más importantes. Todo esto también llevado al entorno de la empresa es muy importante. Y lo decía, hay veces en empresas donde se viven situaciones de muchísimo estrés. Exactamente. Lo que sí que tranquiliza un poco es que cada vez se van viendo más desfibriladores no solo en los lugares de trabajo, sino también en centros comerciales y en otro tipo de establecimientos. Y eso, oye, pues siempre tener uno cerca, pues quieras que no, tranquiliza. Vamos a hablar de ello. Lo vamos a hacer precisamente después de que hace unos días se celebrara el quinto Congreso Internacional de Salud Laboral y Prevención de Riesgos de la Sociedad Castellana de Medicina y Seguridad del Trabajo. Y lo vamos a hacer con una de las empresas que participó en ese evento. Su director general de B+Safe, Nuño Azcona, está con nosotros. Muy buenas tardes. Buenas tardes, encantado de estar aquí. Bueno, ¿hasta qué punto es un problema? Bueno, si es muy frecuente, en realidad te iba a preguntar lo primero, este tipo de paros cardíacos en el trabajo. Pues sí, el dato lo dice por sí mismo todo. Son 30.000 paradas cardíacas al año solo en España, de las cuales el 80% se producen o bien en el trabajo o bien en el domicilio. Es por un tema puramente estadístico, aunque, como bien has comentado, en sitios donde se practica deporte el riesgo es mayor por un tema de estadística, de que es donde más tiempo pasamos. Claro. Tanto en casa como en el trabajo, la necesidad es la misma, ¿no? Es decir, puede haber alguien con cardiopatías, puede haber estrés, puedes tener una serie de factores que contribuyen a esa parada cardíaca, y el tiempo, como habéis dicho, es crucial. O bien se tiene un desfibrilador cerca o apaga y vámonos. Los famosos 5 minutos, ¿no? Correcto. Lo que pasa en esos 5 minutos puede depender la vida de una persona. Correcto. Las estadísticas lo que dicen es que cada minuto que pasa se reduce un 10% las posibilidades de supervivencia o de sobrevivir sin secuelas. Porque es importante, volvemos un poco a la comparación con el deporte. El deporte exige mucho esfuerzo, exige que también el corazón evidentemente tenga que trabajar más, igual que los músculos, pero también es cierto que normalmente para hacer un deporte profesional tienes un reconocimiento médico previo y es mucho más fácil detectarla. Pero claro, el nivel de reconocimiento médico para incorporarte a una compañía, o el nivel de reconocimiento médico que te puedan hacer esas revisiones anuales, etcétera, pues normalmente tiene muchísimo menos nivel, ¿no?, de preocupación, con lo cual el hecho de que tú en tu trabajo puedas tener un ataque al corazón también es grave, es serio, y sobre todo también en unos entornos donde el estrés y donde la presión laboral pueda ser que igual no en todos los sitios es el mismo estrés. A lo mejor en el Ministerio de Hacienda... A Manu algún día le va a dar un estrés. Nosotros en la radio tenemos mucho estrés. Porque en la radio tenemos mucho estrés. Y aquí vamos siempre acelerados, y eso también es un factor de riesgo, ¿no? Sí, hay que tener un desfibrilador cerca. No sé si lo habéis comprobado. De momento no tenemos. Hay que decírselo a la directiva. Eso lo solucionamos rápido. Pero efectivamente es importantísimo que en los centros de trabajo haya desfibriladores, y de hecho
todas las empresas, o especialmente las grandes empresas, lo están incorporando a su política de prevención de riesgos. Claro, te quería preguntar también precisamente, claro, vosotros como empresa referente en este sector, como empresa referente en desfibriladores, ¿cómo notáis a la empresa española en estos momentos? Porque yo por lo menos tengo la sensación de que ha habido una especie de bajón con respecto a antes, por ejemplo, hace, yo me acuerdo, 10, 15 años, cada 2x3 tu propia empresa te daba un curso de riesgos laborales. Y ahora no sé, la sensación que tengo es que un poquito menos, ¿no? Sí, desgraciadamente la crisis ha tenido mucho que ver en eso. La seguridad no es algo que haya que tenga que sufrir recortes, pero bueno, como todos los departamentos, los ha sufrido, ¿no? Pero sí que es verdad que antes se hacían muchas más cosas a nivel formativo y eso afectaba también a PRL, ¿no? O seguridad en el trabajo. Pero yo creo que la tendencia, pasados estos años de crisis, vuelve a ser que cada vez más las empresas toman conciencia de lo importante que es el que el trabajador esté a gusto, esté seguro y se está, por ejemplo, hablando mucho de desfibriladores, de la importancia de la carga de protección, pero también se está hablando de empresas saludables, porque al final un desfibrilador lo que hace es reaccionar cuando hay una parada cardíaca, pero hasta esa parada cardíaca hay forma de prevenirlo, ¿no? Pues con una alimentación sana, la práctica de ejercicio, lo que habéis comentado hace un momento, un chequeo médico periódico, que no es cierto que cuando la gente practica deporte haga chequeos. Profesionalmente sí, pero hay mucha gente que juega al pádel sin haber hecho deporte. Sí, es cierto. Yo me refería a todo aquello que está de alguna manera federado, regulado por una federación. Y he hecho deporte muchos años sin ser profesional y todos los años había que hacer tu reglamento médico porque para participar en un deporte federado tenías que Eso es correcto. La otra cosa es el que se pone a correr por su cuenta y un día de repente se levanta, voy a hacer footing y no sabe muy bien cómo está su cuerpo, ¿no? Hay que diferenciar por las típicas carreras populares, que la gente pues no hace esos chequeos o la gente se pone a practicar pádel sin tener un mínimo de forma física, que es fenomenal la práctica de ejercicio, pero hay que hacer unos controles, unos chequeos y vigilarse. Ojo con la gente que fuma también, es muy negativo. Entonces hay una serie de factores de riesgo que contribuyen a que pueda suceder esa parada cardíaca, que repito, el dato son 30.000 paradas cardíacas al año solo en España. Pero la legislación sí que ha avanzado al respecto. La legislación hablando en general de prevención de riesgos laborales, todo lo que un concepto quizá mucho más amplio. A lo mejor en el término de los desfibriladores no se ha incidido tanto. Igual se deja, cuando hablamos de prevención, claro, el desfibrilador ya no es para prevenir, es para cuando te ha pasado algo, ¿no? Sí, pero bueno, pero te puede salvar la vida. Eso está claro. Pero efectivamente sí se ha avanzado mucho. Yo creo que España somos punteros en muchas cosas. Pero a nivel de PRL, las empresas, se habla efectivamente, sobre todo las grandes empresas, cada vez más las medianas y pequeñas empresas también, se empieza a hablar pues, de la importancia de la seguridad, se hace un seguimiento de los no solo los accidentes, sino de los incidentes, se hace un análisis previo y a posteriori para definir las acciones correctoras, etcétera. Entonces, se ha avanzado mucho, pero sí es verdad que en el ámbito de los desfibriladores se está avanzando, pero despacio. España está muy lejos de otros países, no solo como Estados Unidos o Japón, que son la referencia, sino como otros países europeos. Igual también había que hacer un poco referencia a lo que es el coste de un desfibrilador. Es decir, que realmente los habrá de muchos tipos, imagino, pero el básico que puedas tener para una utilización en un primer momento por alguien que tenga que también hay que tener una formación para utilizarlo. Tampoco voy y lo utilizo, ¿no? Quizá hay que hablar de coste y de que no es especialmente caro tenerlo. No es nada caro y sobre todo que hoy en día hay fórmulas que evitan ese desembolso, esa inversión inicial y por una pequeña cuota al mes tienes desfibriladores fenomenales con un servicio, porque es importante que los desfibriladores tengan un mantenimiento y cuando los vayas a necesitar estén en correcto estado y lo de la formación, efectivamente hay que tener unos conocimientos, pero esos conocimientos son mínimos. Hasta un niño de 10 años puede usar un desfibrilador. Hay que saber cómo se hace la reanimación cardiopulmonar, el masaje cardíaco, pero cualquiera lo puede usar y de hecho hay comunidades autónomas como País Vasco donde la legislación es más laxa a nivel de formación, es donde más se ha incrementado el número de desfibriladores, se ha multiplicado en el último año y medio se ha multiplicado por 3 la presencia de desfibriladores. Es decir, la tendencia es alcista en España, pero todavía estamos lejos. Por ejemplo, nuestro país vecino, Francia,
el ratio es de 15 desfibriladores por cada 10.000 habitantes, mientras en España no llega a 2 por cada 10.000 habitantes. De todos modos, otro de los factores, precisamente decías, estos desfibriladores ya son tecnología punta. Es decir, estaba viendo algunas de las características del vuestro, por ejemplo, del que comercializáis, el que tenéis como patentado, que es DOC, el desfibrilador operacional conectado. Y estoy viendo que, aparte de funcionar esas 24 horas al día, tiene servicio de geolocalización, teleasistencia, asistencia verbal directa. Esto que básicamente te da las instrucciones casi en el momento. ¿Cómo funciona exactamente este DOC? Claro, la ventaja con respecto a otros desfibriladores es que desde el momento que coges el desfibrilador se pone en contacto contigo un especialista de emergencias, que lo primero que dicha emergencia, entonces llama al 112, estamos por un lado respetando la cadena de supervivencia y ganando tiempo. Lo que hace a continuación es preguntar qué ha pasado, tranquilizar a la persona que lo va a usar, dar las primeras indicaciones, los primeros pasos a seguir, lo cual no tiene precio, ¿no? En esos momentos que está en tu mano el salvar la vida de alguien. Eso con la teleasistencia. Luego, además, al tener una tarjeta SIM, tiene geolocalización. La ambulancia acude donde está la víctima, donde está el desfibrilador, por lo tanto se gana un tiempo vital. O sea, como hemos comentado anteriormente, hay que intentar hacer algo en los primeros 5 minutos. Y gracias a la geolocalización, pues la ambulancia acude exactamente donde está ubicada la víctima. Y luego el telecontrol, que lo que hacemos es chequear las 24 horas que el equipo esté en correcto funcionamiento, pues no tenga la batería baja, no tenga un fallo eléctrico, todas las variables. Entonces da unas garantías el DOC, su propio nombre indica, desfibrilador operacional conectado, que no dan otros desfibriladores del mercado. En cuanto a la baja tasa que nos decías antes de desfibriladores por habitantes, no sé si esto es una extensión de la poca cultura que hay en España de este tipo de técnicas. Es decir, una de las reivindicaciones clásicas es que debería enseñarse en los propios centros, centros educativos, me refiero, desde muy pequeñitos, ciertas nociones de esto, ¿no? De primeros auxilios, de cómo reaccionar ante determinadas situaciones, cosas que deberían ser básicas, porque al final vivir en sociedad es también cuidar del prójimo y que no pasa, ¿no? Y aquí sí que es verdad que con otros países también hay diferencia cultural al respecto. Sí que es verdad que España, bueno, pues estamos cambiando esa tendencia, pero los colegios hay que enseñar mucho más que las materias de toda la vida, ¿no? Y hay una enseñanza clave que es la solidaridad. Que está íntimamente relacionado con usar el desfibrilador con una persona que yace en el suelo, ver qué pasa, si no respira, pues correr a por el desfibrilador, llamar al 112, etcétera. Es importantísimo que esa cultura se empiece en los colegios dando esas charlas, esa concienciación, y además los niños son esponjas. Nosotros hacemos muchas charlas a través de un proyecto RSC que tenemos que se llama Proyecto Más Vida, y damos charlas gratuitas a los colegios y los niños absorben esa información, además de pasárselo pipa, ¿no? con los muñecos que hay haciendo la RCP, y es una cultura que hay que inculcar, y acabará siendo obligatorio, porque al final con ello enseñamos a que los niños cuando sean más mayores salven vidas. Sí, tiene que ser como una actividad normal, diaria, ¿no? El poder dar un masaje cardiovascular a alguien. Es que debería ser dentro de la educación básica. Es decir, ni siquiera dentro de la optativa o actividad extraescolar, como algunos ha planteado. No, es que esto debería ser básico, ¿no? Debería ser clave en la educación de los niños, ¿no? Sí, parte de, bueno, pues al final como hay educación física y hay otras materias, lo que es la reanimación o primeros auxilios pero sobre todo la reanimación, es que es muy sencillo de hacerlo y con ello, bueno, pues como digo, en un futuro podemos reducir esas tasas tan altas que hay de mortalidad. Claro, porque otra de las cuestiones es ya no solamente disponer o no disponer de un desfibrilador, que evidentemente es fundamental, es que la persona que tiene que utilizarlo o la persona que tiene que dar ese masaje cardíaco, por muchas instrucciones que te den, por muchas cosas, a lo mejor hay una persona, y igual si hay 10 o 12 dice déjame a mí que yo sé lo que hay que hacer, pero se puede provocar el bloqueo. Es decir, ante una situación de ese tipo,
cuando no lo has vivido, cuando no lo has trabajado, cuando no lo has ensayado, se puede llegar al bloqueo. Entonces es casi lo más que esa persona sea capaz de reaccionar. Y luego otro problema que es la gente que se cree que sabe, ¿no? Que pueden provocar más daño del que solucionan, ¿no? No, que va. Eso último no pueden provocar daño. Sí que es verdad, bueno, lo que decíais, ojalá tuviéramos siempre un sanitario, un médico cerca, ¿no? No es el caso, desgraciadamente. Si estamos solo ante una persona con parada cardíaca, no tenemos que preocuparnos de hacerle daño. Lo único que podemos hacer es salvarle la vida. Es decir, cualquier cosa que hagamos, repito, si hay un médico, un sanitario cerca, mucho mejor. Si hay alguien con la formación adecuada, pues mejor, hay que dejarles paso. Si no hay nadie, lo que tenemos que hacer es sin miedo, ponernos de rodillas frente a esa persona y hacer el masaje cardíaco. Es una persona en Pero parada como en las películas, aunque se lo hagamos como en las películas. Como en las películas, efectivamente. Es una persona parada cardíaca está muerta. O hacemos algo o esa persona no sale adelante. Mira, pues mira, yo pensaba todo lo contrario. Digo, casi mejor no acercarse, no tocar cuando no sabes. Pero bueno, también es verdad que cualquier movimiento en ese momento, en el esternón, pues oye... Ojo, si la persona no respira, sí, pero claro. Es preferible romper una costilla que ese corazón siga en parada y por lo tanto la persona no se salve. Y un dato importante, una vez que cogemos el desfibrilador y le colocamos los parches en el pecho, nosotros no decidimos si darle descarga, es el propio desfibrilador quien lo decide. Si el corazón no está fibrilando, no se produce descarga. Eso es importante. O sea, nosotros solo tendremos que colocarlo y... Nada más. El desfibrilador dice, procede descarga, aprieta el botón. Y aunque nos diga que no procede descarga y apretemos el botón, no va a soltar descarga. Es decir, es importante. Nosotros no decidimos, es el desfibrilador. Importante, porque algún manaza... Bueno, pero que cuando no respira, quiere decir que también es verdad que hay otras situaciones que se van a producir de una pérdida de conciencia, de un desvanecimiento que puede ser por otros claro, pero ahí está. Si alguien se ha desmayado y le pones el desfibrilador, no va a funcionar. Correcto, es que lo primero que hace el DESA es un electro y compara el corazón. Si ve que no está fibrilando, no te va a decir que produzca descarga, no se va a activar la descarga. Sí es verdad que lo primero que tenemos que hacer es mirar si la persona respira o no respira, pero repito, aunque pongamos el desfibrilador, no va a producirse descarga. Eso es importante porque es el mayor miedo. Como es lógico, hay mucha gente por desconocimiento dice, oye, ¿y si le doy una chuchón, una descarga a esta persona y está bien, ¿no? Y oye, es mi responsabilidad. No existe ese riesgo. De hecho, te iba a preguntar también por dónde va la tecnología en este sentido, porque claro, vemos varios avances con respecto a los antiguos desfibriladores que básicamente plum y ya está. Vemos que ahora ya son inteligentes como casi todo aparataje, ¿no? Y además súper conectados online y tal. ¿Por dónde nos va a llevar la tecnología en este sentido? ¿Qué va a poder hacer un desfibrilador vuestro dentro de unos años? Pues la tecnología va precisamente hacia donde intentando que la persona que coge el desfibrilador haga lo menos posible, sea lo más sencillo de usar y luego te facilite al máximo las cosas, ¿no? Pues mediante el telecontrol, pues el asegurar que ese equipo funciona, mediante asistencia, que haya un especialista que te indica cómo proceder, la geolocalización facilita el que llegue la ambulancia cuanto antes. Al final, un desfibrilador te produce una descarga eléctrica para, digamos, corregir el ritmo del corazón. No tiene más complicación. Entonces, la tecnología realmente va a facilitar su uso, hacerlo más sencillo y todos los servicios, todo lo que hay alrededor para agilizar digamos, la asistencia con la mayor garantía y la mayor celeridad posible. Y en este campo de la salud es muy importante. BIMASAFE o Biometrics and Safety Ibérica, ¿en qué otros campos de la salud estáis trabajando en cuanto a seguridad? Que evidentemente el desfibrilador es a lo mejor el producto estrella o el que por lo menos hoy nos concita para hablar de esto, pero hay otros muchos. Sí, nosotros, digamos, tenemos otra, en lo que es healthcare, es cardioprotección, donde somos especialistas y somos, pues uno de los líderes del mercado. Tenemos otra división donde también somos líderes en el mercado, que es biometría. Biometría, ya sea por vía digital o por vía venosa, enfocada sobre todo a lo que es accesos. Entonces, digamos que es parte del core business también del grupo, lo que es la biometría, que también hace unos pocos años la gente lo veía algo muy muy lejano y hoy por hoy ya nos parece del día a día, ¿no? El poder encender
el móvil con nuestra huella digital con nuestra forma, ¿no? Sí, o dentro de poco, pues ya se pueden hacer pagos también, lo que es la apertura o arrancar el coche, dejarán de existir otros elementos que no sean el propio cuerpo o wearables, ¿no? Qué vértigo, ¿eh? Qué vértigo la tecnología. Por último, al principio te quería... Bueno, hemos hablado de dónde empezamos a ver esos desfibriladores. Y yo ponía el ejemplo de los centros comerciales, ¿no? Por ejemplo, ¿en qué sitios debería haber desfibriladores? ¿Qué puntos nos queda por cubrir? Sí, de hecho ya hay comunidades autónomas donde es obligatorio su instalación. Esas comunidades autónomas son País Vasco, Cataluña, Andalucía, Canarias y recientemente Asturias. Y el resto de comunidades autónomas, pues muchas están en proceso de elaboración. Sí es verdad que cada una tiene sus diferencias, tanto en dónde es obligatorio su instalación, cómo debe hacerse su uso y, por supuesto, la formación, tanto la duración como el reciclaje, etcétera. Hay puntos en común, ¿no? Lo que preguntabas. Tiene que haber sí o sí en aeropuertos, en estaciones, tanto de tren como de autobús, pues son sitios de mucho tráfico de personas. Tiene que haber en centros comerciales, tiene que haber en instalaciones deportivas, en colegios. Allá donde haya mucha gente. Correcto, donde haya mucha gente, mucho tráfico de gente, tiene que haber desfibriladores. Pues esperemos que así sea, que los vayamos viendo cada vez más cerca, que transmiten una sensación de tranquilidad importante y además empresas como BeMassSafe se ocupan de que sean fáciles de usar y que no tengamos que preocuparnos por liarla, que esto también es importante. Nuño Azcona, director general de BeMassSafe. Muchas gracias. Muchas gracias.